Les doy la bienvenida a mi pequeño espacio, Little Not Podcast. Yo soy Dorian Logan, su anfitrión, pañaludo de confianza. ¡Wow! Tan pronto regresamos. ¿Cómo están? Bueno, sí, hace poco fue un podcast y ahora otro. Estoy aprovechando, grabando varios, dejando ahí unos programados para que cada semana por lo menos haya uno. Ya antes hacíamos dos, cuando empezábamos hacíamos dos. Ahora vamos rumbo al capítulo 100, entonces pues estoy un poco emocionado y estoy preparando muchas cositas. Quiero trabajar un poquito, dedicarle más tiempo a estos podcasts. Tal vez ya no los saque tan seguido, pero voy a intentar pues que cada uno tenga mucha calidad, que sea muy bueno y que lo disfruten tanto como yo haciendo este proyecto. Ya saben, estoy intentando que sean un poquito más audiovisuales, más interesantes. Entonces pues activen, si lo están escuchando desde Spotify, activen la versión de video de este podcast. Y así podrán ver algunas cositas extras, algunas capturas de pantalla, de cosas interesantes por ahí que les vamos a ir contando. Y seguimos con el tema de la historia ABDL, de nuestros ancestros, digamos, de la comunidad. Y pues seguimos con estas cosas que he encontrado en la revista The Forum. Esta revista, digamos, británica, estadounidense, que pues hablaba mucho de sexualidad y tenía y recibía cartas de los lectores en las que había muchas cartas de infantilistas, así como se hacían llamar en ese entonces la gente de nuestra comunidad ABDL. Entonces pues les voy a contar un poquito algunas cositas que encontré. Otra del 76. La revista de Forum del 76 justamente promocionaba o platicaba de una obra de teatro que se llamaba Otra forma de amar. Les voy a leer un poco lo que decía estas páginas de la revista. Dice: el teatro de la fantasía de Nueva York. ¿Cuándo es el sexo más sexy? ¿Cuando mordisqueas suavemente el pliegue de la rodilla de tu amante? ¿O cuando te arrodillas ante ella y le besas la suela de la bota? ¿Cuando tu amante te susurra palabras dulces al oído? ¿O cuando te insulta con apodos viles y repugnantes? ¿Cuando te pones un negligé ajustado? ¿O un pañal y bragas de goma? Según The Project, o el proyecto, lo vamos a decir en español porque pues estamos haciendo un podcast en español, una organización que estudia a las minorías sexuales, las respuestas a todas estas preguntas pueden ser afirmativas, dependiendo de a quién le preguntes. Este artículo fue escrito por Barbara Hirsch. ¿Okay? El proyecto, con sede en la ciudad de Nueva York, surgió como una idea de Barry Farber, locutor de radio de alcance nacional. En 1968 entrevisté a una conocida madame cuyo burdel era famoso por su especialidad, el sadomasoquismo, explica Farber. En aquel entonces me dijo que no era solo una mercenaria sexual, sino más bien una persona que se acomodaba a los deseos insatisfechos de los hombres cuyas fantasías eran tan extrañas que no encontraban satisfacción en ningún otro lugar. También hablé con muchas personas en mi programa sobre sus fantasías sexuales y comencé a darme cuenta de lo perversas que se sienten las personas con respecto a sus pensamientos sexuales internos. El mensaje que el proyecto intenta transmitir es que quienes son sexualmente diferentes o tienen una preferencia sexual diferente a la de la mayoría de las personas no deberían considerarse enfermos ni raros. La sociedad permite que las personas sean tan individuales como quieran en cuanto a la política, religión, economía, vestimenta, etc., dice Farber. ¿Por qué debería ser diferente respecto al sexo? Con la ayuda de psiquiatras, psicólogos y periodistas, el proyecto ha explorado el área de las variaciones sexuales. Palabras como aberración y desviación no forman parte de su vocabulario. Gran parte de la información que han recopilado se ha extraído de entrevistas y correspondencia con personas de todo el país, quienes han optado por la vía sexual no convencional y están dispuestos a hablar de ello. Lo que el proyecto ha descubierto es que, si bien muchos homosexuales, lesbianas, travestis e incluso sadomasoquistas han salido del closet, muchos se han quedado atrás. Se trata de personas cuyos deseos sexuales son tan singulares que la sociedad no ha podido categorizarlos, o cuyas fantasías son tan extrañas que ni siquiera se reconocen como de naturaleza sexual. Aquí vamos a hacer una pausa para ir comentando un poquito de lo que estamos leyendo. Y pues bueno, aquí se nos cuenta justo de una, digamos, puesta en escena, un proyecto teatral que se llama El Proyecto.
que justamente intentaba compartir o hablar de la sexualidad diversa, ¿no? De las variaciones sexuales, ¿no? Lo que llamaban así, entre muchas comillas, variaciones sexuales. Entonces a mí me parece muy interesante porque toca un tema que a veces como personas con este gusto, siendo ABDLs, nos cuesta pensar que la gente fuera de nuestra comunidad se sienta así, ¿no? Entonces, justo dice por aquí, muchas personas se sentían juzgadas, ¿no? De cierta forma. Que se sentían, digamos, perversos con respecto a sus pensamientos sexuales internos, ¿no? Esta palabra me interesó bastante, cómo lo... Y hay que subrayarla, ¿no? Que la gente se sentía perversa, ¿no? O justo de que es lo que nos pasa muy, muy a menudo a nosotros, de que sentimos que hacemos algo malo, ¿no? No encontramos esa representación o ese ejemplo de que alguien más se sienta como nosotros. Entonces lo que llega a pasar es que nosotros nos sentimos perversos, nos sentimos malos, ¿no? Sentimos que lo que hacemos es incorrecto. Aquí vemos de que en esta representación teatral no solo se representaba a los infantilistas, había muchas otras cosas. Y todas esas cosas, algunas son más leves para nosotros que para otras personas, ¿no? Puede haber cosas como, me gustan los pies de cierta forma muy sexual, ¿no? Las narices o ciertas actitudes que me traten como perro, ¿no? Como animal, que me insulten. Ese tipo de cosas, pues son cosas que a la gente le hacían sentir mal de cierta forma, ¿no? Y que se relacionan bastante con las cosas que muchos de nosotros podemos sentir cuando no nos sentimos cercanos a los demás, a la comunidad. Continuamos leyendo. Dice, en un intento por ilustrar al público y también por dotar de respeto incluso a las inclinaciones sexuales más extrañas, el proyecto desarrolló un teatro de fantasía llamado Otra Forma de Amar. Es la dramatización de algunas fantasías sexuales únicas y auténticas, fantasías que han llegado al proyecto por correo o entrevistas. Sabemos que la gente no va a ver la obra y eliminar 40 años de culpa y autocompasión, pero esperamos concientizarlos y hacerles reflexionar, dice Farber. Otra Forma de Amar se representa ante un público abarrotado todos los jueves y viernes por la noche en un acogedor loft de Soho. La acción tiene lugar en un pequeño escenario cubierto de fieltro, delineado con pequeñas luces navideñas. El público observa desde sillas y cojines gigantes repartidos por la sala, mientras los investigadores y actores del proyecto, Leigh Lowndes y Chip Durgam, gritan, sudan, se retuercen, hacen cosquillas y azotan a lo largo de 9 extrañas viñetas de fantasía. Los temas más generales incluyen sumisión, dominación, fetichismo de pies, travestismo, infantilismo, azotes y humillación. Pero algunas de las fantasías más singulares muestran a personas haciendo el amor con maniquís, caminando dentro de la vagina de una mujer, siendo sometidas a torturas de cosquillas e incluso siendo devoradas como un trozo de pollo. Ahí pausa, ahí están hablando del Bore, e incluso el Bore tiene ahí sus inicios, ¿no? 1976, recuerden la fecha. Al finalizar la función, el público y los actores comentan las fantasías que acaban de ser representadas. Se anima a las personas a compartir cualquier visión sexual secreta que puedan tener y se les invita a recrear esas fantasías en el escenario con uno o ambos actores, si así lo desean. Leigh Lowndes afirma que algunas personas nunca pueden dejar ir sus fantasías sexuales. Para estas personas, las fantasías sexuales son demasiado personales como para ser discutidas. Solo se disfrutan en sus momentos más privados, pero algunas pueden abrirse y vivir sus fantasías, utilizando el recurso de esas experiencias durante años. Otras personas viven sus fantasías y descubren que no les proporciona la estimulación que esperaban. Para los afortunados, vivir sus fantasías puede ser una vía emocionante para la autoexpresión sexual. No hay desnudez ni vulgaridad en Otra Manera de Amar. El objetivo del proyecto es conectar con la gente, no es animarla. No queremos que nuestra obra sean solo espectáculos de explotación sexual, dice Farber. La explicitud sexual, en muchos casos, restaría valor y sería contraproducente para la representación precisa de las fantasías. En cualquier caso, continúa, nos dirigimos solo a fantasías sexuales inusuales, que a menudo tienen poco que ver con el acto sexual en sí. Las escenas son más bien un preludio al acto sexual, una especie de juego sexual previo, creativo y personal.
Y aquí hacemos otra pausa. Aquí podemos ver un poco las imágenes de cómo es esta representación visual, teatral, ¿no? Aquí podemos ver, se les voy a acercar un poco las imágenes. Aquí vemos pues cómo hay humillación, ¿no? Donde está una mujer siendo nalgueada, ¿no? O el spanking como tal, ¿no? Pues es una de las fantasías normalmente que tiene la gente, ¿no? Y que no son, digamos, tan subidas de tono, porque no es explícitamente sexual, ¿no? Como tal, o sea, no hay un acto ahí penetrativo ni mucho menos, ¿no? Simplemente pues está el sentimiento de humillación, pues el enrojecimiento de la piel, ¿no? La sensación, ¿no? Del ardor, la fuerza física, ¿no? El lastimar, el ser lastimado por otra persona, pues es eso, digamos, un juego, es muy BDSM esto, ¿no? Pero sí, esta otra imagen acá, ¿no? Donde está esta persona con arneses, ¿no? Y esta dominatrix, ¿no? Este jaloneo que hay entre ellos, ¿no? Este juego, pues es eso, ¿no? Acá. Sí, y sí, es cierto lo que estás pensando de que no. Es mi muletilla, perdóname, pero así es. Esta otra imagen donde está esta mujer sosteniendo un cosquilleo, al parecer, ¿no? Pareciera que sí, tiene como esta cosa que usan el plumero, ¿no? Para limpiar el polvo, y está siendo sometida a un ataque de cosquillas. Y claro, lo que a nosotros nos concierne, este juego de edades, este juego de roles, esta persona dándole biberón a su compañero en escena, y se ve un poco como que trae un chupón en el cuello, amarrado, lo que pareciera un pañal, puede ser o no, quién sabe, y este gorrito que usan los niños, ¿no? Los infantes, ahí está. Qué interesante. A mí en lo particular me hubiera gustado ver todas estas cosas en escena, ¿no? Yo creo que incluso a día de hoy, algo así, una obra de teatro de 2 personas que se sentaran con un número limitado de personas a presentar actos que como tal no son sexuales, pero sí son sexys, sí son sensuales, de sensaciones, de juegos previos, de cosas como estas. Wow, eso es muy, muy, muy interesante, creo yo. Continuamos leyendo. Barry Farber y el resto de las personas que trabajan en el proyecto se consideran embajadores de la fantasía sexual. Con el tiempo, esperamos abrir una sala de lectura limpia, dice Farber, donde la gente pueda investigar y leer casos clínicos auténticos sobre los temas que les interesan, y podrán hacerlo sin tener que preocuparse por pagar precios exorbitantes. Sí, porque antes las colecciones eróticas, ¿no? Las colecciones de literatura, de revistas, de videos, eran, pues sí, te pedían un acceso, no solo ser mayor de edad, sino también pagar cierta cosa para acceder a esas cosas, ¿no? Y podrán hacerlo sin tener que preocuparse ni pagar precios exorbitantes, como tienen que hacer ahora en las librerías para adultos. Las fantasías y los fetiches se catalogarán sistemáticamente en libros para que la gente pueda encontrar el material rápido y fácilmente. Interesante, no sé, ojalá tal vez exista esta enciclopedia, o tal vez no, quién sabe. Además de su presentación de los jueves y los viernes por la noche, el proyecto viaja a universidades, grupos de solteros, iglesias y fiestas para difundir su mensaje. Chip y Leigh, quienes han organizado la presentación, operan todo el equipo de iluminación y sonido. Cualquier persona interesada en reservar otra manera, háganlo a este número, y ponen ahí un número. El objetivo de Otra Manera de Amar, dice Farber, es que la gente reconozca que las fantasías sexuales son un tema abierto y transparente para debatir. Nuestra misión es que todos los presentes que se avergüencen de sus verdaderos deseos salgan orgullosos de la sala diciendo quizás no soy tan raro, y quienes no lo sean se vayan diciendo quizás me estoy perdiendo de algo. Barbara Hish es la editora adjunta de Penthouse Forum. Interesante, ¿no? Bastante interesante esa obra, como les digo, no solo porque también escenificaban escenas de infantilismo, sino porque había mucho más ahí, había muchas cosas más que a veces nos cuesta como comunidad pensar de que existen otras comunidades con gustos, no digamos parecidos, pero que parten un poco del mismo lado. O sea,
quién sabe, hay tal vez por ahí una comunidad de fanáticos de las patas, de los pies, que no conozcamos. No sé yo qué tan masiva sea la comunidad de ese tipo de gustos, pero puede haber otras cosas más extrañas, ¿no? O sea, a quienes les gustan, como decían por aquí, los maniquís, quienes les gusta un poco situaciones extrañas como el bore, ¿no? O sea, wow. No sé si sea una comunidad, existe una comunidad de eso, pero qué interesante, ¿no? Y bueno, vamos a finalizar un poco con una experiencia también por aquí de la misma revista Forum de 1981. Esta es del 81, y en la que, un poco fuera de lo típico, en la que la gente mandaba experiencias propias, aquí era la experiencia de una esposa, al parecer, y se les platico aquí. Dice: tras 2 años de matrimonio convencional, me sorprendió descubrir que mi propio esposo es un bebé adulto. Todo comenzó cuando de repente empezó a mojar la cama. Al principio fingió vergüenza, y aunque evitó firmemente ir al médico por su condición, supuse que su enuresis se debía a incontinencia física. Poco después compré pañales para adultos y calzoncillos de plástico en una farmacia local, y procedí a cambiarle el pañal todas las noches antes de acostarlo. Me sorprendió el efecto amoroso que su neurosis tenía sobre él. 2 semanas después confesó que su enuresis no era nada inexplicable, y que obtenía satisfacción sexual al ser vestido y tratado como un bebé. También me mostró varias revistas para adultos dedicadas exclusivamente al infantilismo. Ay, que ese es un tema. También hay muchos de estos justos boletines, periódicos, revistas que en ese entonces hacía la comunidad ABDL. No he encontrado ninguna de ellas, porque quién sabe si existan aún, ¿no? Porque eran material que seguramente, si uno se mudaba, lo destruías, ¿no? O si de repente te lo encontraban, había ahí un ataque de, oye, ¿por qué estoy conservando esto? Y lo destruías, ¿no? O por simplemente hecho de no ser descubierto, decías, bueno, lo voy a leer, lo voy a conservar un tiempo, o se lo voy a regalar a alguien, pero al final, si lo conservo, nada más es para leerlo un par de veces y luego destruirlo, porque si alguien lo encuentra, mi vida social aquí se acaba, ¿no? Mi vida pública se termina. Entonces, tal vez no existen, o tal vez no sobrevivieron muchas de ellas, pero existían, ¿no? También me mostró varias revistas para adultos dedicadas exclusivamente al infantilismo, y me explicó que su preferencia sexual particular no era más descabellada que el bondage, el travestismo o cualquier otra. O sea, estaban al mismo nivel. Desde entonces he complacido las necesidades de mi esposo con biberones, juguetes, incluso un parque infantil. Me daba una gran satisfacción satisfacer sus necesidades, y si dejarlo ser un bebé de nuevo es satisfactorio, no ve ninguna razón para privarlo de sus fantasías. Nuestra relación es de hecho más abierta e íntima que nunca. Señora A.D. de Kentucky. Y wow, bueno, sorprendente. Igual que hay que tomar un poco estas experiencias con un gramo de sal, porque nunca sabes si realmente es alguien que está enviando su fantasía, ¿no? Como una carta. Y realmente eso no pasó, o eso no existe, ¿no? Es más que un cuento, ¿no? Como lo era, por ejemplo, en femenino u otros sitios en internet en nuestros años, ¿no? Pero al final, pues es un registro histórico de una carta que les hicieron llegar, y sea fantasía o sea realidad, pues está ahí, ¿no? Ustedes juzgarán. ¿Es real o no? Pero lo que sí era real, era justamente eso de la puesta en escena, y eso me parece mágico, ¿no? Ojalá, como les digo, ojalá a día de hoy alguien hiciera algo así en México, en nuestros países, porque sí hace falta, siento yo, de que nos liberemos un poco más sexualmente a cosas distintas, ¿no? Y eso me parece interesante y me parece valioso. Bueno, ahí lo dejo. Ustedes juzgarán, ustedes dirán qué les parece. Coméntenme en los comentarios, déjenme su opinión acerca de este tema. Coméntenlo, júntense con 2 personas y hagan un análisis de esto, hagan una exposición y los leo para la siguiente. Cuídense mucho, nos vemos.
Ya saben, síganme en todas mis redes sociales. Estoy tanto en Instagram como @LittleNauts. Creo que nada más se llama LittleNauts, @LittleNauts. Estoy en Blue Sky también, como @DorianLogan. Estoy en Twitter, X, como @DorianLogan o @DorianLogan23. No sé, por ahí. Busquen cualquiera de esos dos y seguramente yo les salgo. Y también en Telegram. Ya saben que tenemos ahí un canal de Telegram que es Historias ABDL. Me pueden buscar así. No Dorito Historias ABDL. Y desde ahí también pueden acceder al canal que es un poco más privado de LittleNauts, donde hay noticias, memes, etcétera, etcétera. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente del podcast LittleNaut Podcast. Bye.